Muy buenas noches, me presento, soy Robert Andrés Sánchez Fonseca y el tema que escogí como exposición final es la vulnerabilidad de los derechos humanos en los grupos sociales. Pues para dar inicio o bueno, conocer la vulnerabilidad de los derechos, primero hay que conocer la igualdad de estos. Una de las primeras igualdades es la igualdad de ley, la cual pues da el reconocimiento de la normatividad en todas las personas, o sea, todas las personas tienen derecho a ser juzgadas de la misma forma, sin importar su raza, su etnia, su estatus social. Como segunda igualdad tenemos la igualdad de trato. Se espera recibir por parte pues, de las autoridades un trato digno, sin importar lo mismo que lo anterior, quien sea, si es una persona con harto dinero o poco, si es negra, es blanca o no importa su orientación sexual. La igualdad de trato debe ser para todos. Y tenemos la igualdad de oportunidades. Todas las personas tienen el mismo derecho de tener las mismas oportunidades al acceso a la educación, salud, de conseguir un trabajo, de ser respetadas. Entonces, esto sería en cuanto a la igualdad de los derechos que todos tenemos, ya que todos pues somos iguales. Ya entendiendo un poco esto de la igualdad de los derechos, podemos pasar a la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad de un grupo? Los grupos vulnerables son aquellos que pues ya sea por su edad, su raza, su sexo, su orientación sexual, su cultura, su estatus social, etcétera, tienen pues mayor riesgo de que sus derechos sean violados. Eh, Esto pues condiciona eh, a que las personas que están más vulnerables no se puedan defender, carezcan de recursos necesarios pues para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, una educación básica, una vivienda, un servicio de salud. Esto es lo que provoca la vulnerabilidad en los grupos. Existen, o bueno, podríamos explicar cinco tipos de vulnerabilidades. La primera es la idiosincrasia, pues, donde cada persona es diferente, obviamente, cada uno puede expresarse de diferentes formas. ¿Y cómo se vio la idiosincrasia? Pues mediante la posesión o manifestación de valores, costumbres, talentos o prácticas o de grupo, querer impartirle a una persona que debe obedecer ciertas cosas, eso vulnera el derecho a la idiosincrasia. Lo que les decía anteriormente, cada persona es diferente y tiene su forma de expresarse y es de respetar. Entonces, ¿cómo se vulnera? Pues sometiéndole a cosas que no debería. Eh, la otra clase sería la clase natural. Aquí hacemos referencia a la clase natural. La clase natural va en cuando se le vulneran los derechos a las personas que tienen alguna enfermedad, ya sea terminal o de por vida o un padecimiento. Esto aplica también igual como más para los niños y adultos mayores, ya que en muchas ocasiones pues, se vulneran sus derechos, ya que por ser o menores o mayores, lo cual les imposibilitan realizar varias cosas, pues muchas personas creen que pueden vulnerar sus derechos por esa simple razón o por tener alguna enfermedad o discapacidad que le impida realizar ciertas actividades a un 100%. Otra clase de vulnerabilidad es por sus recursos, pues al no tener posesiones o acceso a los recursos, ya sean materiales como lo que son las viviendas, vehículos, demás cosas, o a la información de oportunidades como al conseguir trabajos o ascender en puestos debido a su estatus, a su economía que se encuentre, pues vulnera sus derechos, ya que en muchas ocasiones se ve de que hay personas, de que porque una persona es pobre no puede surgir, le limitan sus posibilidades y esto es una grave violación a los derechos que esta persona tiene. También tenemos la vulnerabilidad de clase social, pues construidas a partir, o bueno, es la sociedad en general, o bueno, basándonos aquí en Colombia, pues está construida a partir de la,
de los estereotipos, los roles, prácticas socioculturales establecidas pues por la comunidad, donde esto imparte mucho más de la antigüedad, o bueno, de nuestros abuelos, o en ocasiones en algunos padres, donde para ellos es paupérrimo o desastroso ver una pareja gay o homosexual. Entonces, por este tipo de cosas, o bueno, este tipo de estereotipos que se llevan manejando a través de la historia, pues ha provocado que a estos grupos sociales, los gays, lesbianas, travestis, demás, se les irrespete y se les viole los derechos, no se les considere como un igual, lo cual pues obviamente es una grave violación a sus derechos. Entonces hace parte de la clase que se vulnera. Y por último pues tenemos la clase de vulneración a nivel cultural, donde ya esto se va más como a las regiones, donde en ciertos países se limita o se violan los derechos de ciertas personas por sus creencias, por tener creencias diferentes a las que se tienen en la región. Esto lo podemos ver en los lados de África o hacia donde pues esos países tienen muy arraigados sus culturas, y esto provoca que pues se vulneren los derechos de esas personas, en especial el de las mujeres, donde las religiones pues no permiten que las mujeres sean iguales, sino las hacen inferiores, lo cual, como decía, es una grave violación a los derechos que estas personas tienen. ¿Quiénes son vulnerables? Voy a mencionar pues 6, pero realmente son muchas las personas que son vulnerables. Comenzamos con los afrodescendientes. Estas personas son uno de los grupos que tienen mayor vulnerabilidad, sobre todo en el área de Estados Unidos o Europa, donde aún se ve mucho el racismo, donde por ser una persona de color, pues no se le trata de la misma forma que a una persona blanca. Eh, ¿Qué sucede? Que o les pagan menos, o no les dan las mismas oportunidades de trabajo, o los discriminan en la calle, etcétera, muchísimas cosas, lo cual demuestra que pues aún no hemos, o bueno, hay algunas personas que no han sabido comprender de que todos son iguales sin importar su color. Otro grupo que también se ve muy vulnerado en la actualidad son los adultos mayores, ya que en muchas ocasiones o en muchos lugares se ve que estas personas son abandonadas por sus hijos o familiares, lo cual pues es una clara violación a sus derechos. ¿Y qué sucede? Que cuando estas personas son abandonadas, sus derechos, o bueno, otras personas que se hacen cargo de ellos piensan que no tienen los mismos derechos que ellos, entonces comienzan a degradarlos y a dejarlos prácticamente solos. Y no solo cuando sus familiares los abandonan, sino que también cuando están con ellos, para acceder a una atención a salud para las personas de tercera edad es muy complicado, por lo mismo, ya que porque piensan que son de tercera edad no tienen los mismos derechos y no se les deberá tratar como iguales. Por otro lado, también tenemos a las personas, bueno, a los indígenas, los cuales también son vulnerables en cuanto a la violación de sus derechos, debido a que en muchos lugares estas culturas no son muy bien recibidas por la población mayoritaria, se podría decir más como en las ciudades y eso. Entonces, ¿qué sucede? Que por tener diferentes culturas, o diferentes, sí, diferentes culturas, ciertas personas piensan que estas personas no tienen los mismos derechos que ellos. Entonces los comienzan a marginar y comienzan a tratarlos como inferiores, lo cual pues es algo que no debería pasar. Entonces también hace parte de los grupos que son vulnerados. Las mujeres, a pesar de que hay un poco el tema del machismo, aún se ve muy presente en nuestro país, donde pues en muchas ocasiones en algunas empresas prefieren no darles empleo a las mujeres, pues para evitar gastos de maternidad o demás temas. Y pues esto es una clara violación a sus derechos, y por eso hace parte de los grupos vulnerables actualmente.
Otro grupo son los niños, niñas y adolescentes, los cuales también se ven que en muchos lugares sus derechos son vulnerados, son violados, y pues por eso es que también entra entre los grupos de los vulnerados. Y por último tenemos el grupo de los raizales. Estas personas eh, en muchas ocasiones se les abandona o se les deja solas por el Estado, o en muchas ocasiones ni siquiera la misma sociedad conoce qué grupos raizales existen actualmente en nuestro país, por lo mismo, porque no se les da la importancia que estas personas deberían, y eso es una clara violación a sus derechos. Y por eso es que también hace parte de los grupos vulnerables, como decía anteriormente. Hay muchísimos eh, grupos, o bueno, personas que son vulnerables, no solo las mujeres, afrodescendientes, también están las personas homosexuales, eh, también están los gitanos, también están las personas los ateos o por sus creencias religiosas. Hay demasiados personas que son vulnerables. Y pues esto es un corto o breve resumen que hice sobre la vulnerabilidad de los derechos de los grupos sociales. Escogí este tema porque fue uno de los que más me llamó la atención durante todo el semestre, y pues me llamó bastante o me inquietó ver que aún hay lugares, o bueno, hay cierta cantidad de grupos que son vulnerables y que pues la verdad yo no conocía, que pensé que ya este tipo de cosas pues no sucedían, pero pues realmente en la clase, o bueno, durante este semestre me di cuenta que aún existen muchas cosas que ya se deberían haber subsanado. Entonces por eso fue que escogí este tema. Entonces no siendo más, muchísimas gracias.